colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Los desiertos siempre cultivamos, convertimos agua en viva luz. Sin cesar los Andes traspasamos, dando real sustento a multitud. Vida de los pueblos mejoramos y el futuro de la juventud. Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Nueva ciencia y técnica aplicamos, con prudencia y mucha rectitud. Con cuidado al mar lo cosechamos, conservamos puro el aire azul y peruana selva disfrutamos, sin dañar su vida en plenitud. Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. De ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Muy buenas tardes con todos, saludos cordiales a todos para una nueva semana. El día de hoy tenemos una charla muy especial con un ingeniero, con un doctor en ingeniería desde el hermano país de Costa Rica, y para presentarlo ya le tenemos con nosotros al ingeniero Elías, a quien le damos la bienvenida. Ingeniero Elías, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes colegas de todo el país. En primer lugar, quisiera transmitirles un saludo especial de la Junta Directiva del Capítulo de Ingeniería Civil, de todos los consejos departamentales del Colegio de Ingenieros del Perú. Un saludo especial también a los ingenieros de todas las especialidades, a todos los trabajadores del sector construcción, los técnicos, topógrafos, técnicos laboratoristas, obreros, así como también a los estudiantes. Un saludo especial también a todos los ingenieros de Latinoamérica que nos siguen, especialmente a los ingenieros Luis Buenfil de México, Tatiana Bermúdez de Colombia. Un saludo especial para todos ustedes y para toda Latinoamérica. Esta semana estamos empezando con nuestro acostumbrado ciclo de conferencias. Esta semana también vamos a tener
doble jornada, las conferencias a las 3, a las 5 los talleres. El día miércoles vamos a tener triple jornada desde la 1 de la tarde. Y empezamos la semana saludando algunas importantes decisiones del Poder Ejecutivo, decisiones que han sido bastante reclamada por nosotros. Por ejemplo, este fin de semana se dio el Decreto Supremo 083-2020 PCM, en la que se habilita el trabajo de las personas mayores de 60 años. Ya no hay límite de edad, ya no hay restricciones, era un tema que nosotros estamos reclamando porque se limitaba el trabajo de muchos ingenieros, sobre todo los que trabajan en las obras. Felicitamos entonces al Gobierno Central por esta buena noticia. Asimismo, este fin de semana, el día de ayer, se publicó en el Diario El Peruano el Decreto Legislativo 1486, en la que, entre otras cosas, se dictan las medidas complementarias para el reinicio de la obra, ¿ya? Y esas medidas también atienden el clamor de los ingenieros porque nosotros vislumbrábamos mucha conflictividad. Había interpretaciones por parte de las entidades públicas indicando que era suspensión del contrato, los contratistas decían que no era suspensión sino paralización. Entonces nosotros pedíamos que, a pesar de que el comunicado número 05 era clarísimo, indicando que era paralización, era necesario que el gobierno dicte medidas complementarias, y a raíz de este decreto legislativo ya está regulando el reconocimiento de mayores costos, el reconocimiento de ampliaciones de plazo, los planes de seguridad, y sobre todo también está regulando adelantos complementarios, ¿no? Adelantos tanto directo como por materiales. Sobre este punto, justamente, el día miércoles tenemos también una conferencia del ingeniero Marco Cruzado para que ilustre a todos los colegiados los alcances de esta normativa. Igualmente, saludamos también que en este mismo decreto legislativo, en su artículo 5, ya se está estableciendo, dando libertad a las entidades públicas para que consideren el BIM en los proyectos. Habíamos dicho nosotros en nuestros pronunciamientos que no teníamos por qué estar esperando hasta el 2030, que era obligatoria la aplicación del BIM en las obras públicas. Nosotros decíamos que tenía que ser antes, nosotros planteamos que sea para el 2023, mientras se va preparando todo un ejército de especialistas. Y esta norma todavía no da la obligatoriedad, pero sí indica que ya desde ya las entidades públicas pueden emplear el BIM. Entonces, esto también nos da pie a que todos ya empecemos a capacitarnos. Ustedes saben que antes de estas cuarentenas, el Colegio de Ingenieros, nosotros, el capítulo de Ingeniería Civil, habíamos ya dispuestos cursos de BIM para los distintos roles, modeladores, revisores, coordinadores, y que se suspendió justamente por la cuarentena. Hemos previsto ya reiniciarlo en forma virtual, y ahora con mucha más razón, con mucha más agresividad a raíz de este dispositivo del gobierno. Muy bien, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante respecto al uso de plásticos reciclados como aditivos de asfalto, a cargo del ingeniero Luis Guillermo Loria Salazar. El ingeniero es doctor en Ingeniería Civil por la Universidad de Nevada, Remo, y como han visto ustedes ya en las publicaciones, tiene cientos de publicaciones científicas relacionadas con su especialidad. Antes de dar pase a la ponencia, Luis Guillermo, te doy la bienvenida y quisiera que nos comentes cómo afectó esta pandemia al sector construcción en Costa Rica. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Elías, y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Un gusto siempre tener contacto con los hermanos del Perú, con los cuales me une mucha amistad y que conozco varios lugares. Por allá he estado en Juliaca, en Puno, en Arequipa, y en Lima he estado ya unas 15 veces por temas académicos principalmente. Respecto de su pregunta, Elías, del COVID en Costa Rica, realmente la construcción no paró. Ni los proyectos de carreteras, ni las construcciones de casas, ni los edificios. Lo que sí se mantuvieron las condiciones de salud, de higiene que fueron sugeridas por el gobierno,
pero no se suspendió nada, la construcción siguió prácticamente igual. Qué buena noticia, Luis Guillermo, realmente es bastante halagador. Sabemos que en Costa Rica, un país de 5 millones de habitantes, han tenido solamente 6 fallecidos, menos de 800 casos. Eso significa pues que hubo bastante prevención, hubo anticipación a los hechos y realmente lo felicitamos y sobre todo saludamos que el sector construcción no haya parado. Nosotros te cuento que ya estamos por cumplir 2 meses de cuarentena. Las obras están paralizadas, pero ya a partir del 24, la mayoría de obras y algunas a partir del 18 de este mes se van a reiniciar. Bien, Luis Guillermo, bienvenido nuevamente y damos pase a tu exposición. Adelante. Ok, perfecto. Voy a compartir pantalla. Ok, ¿ya la están viendo, Elías? Sí, adelante, Luis Guillermo, adelante, ya está. Ok, perfecto. Bueno, voy a hablar de un proyecto de asfaltos verdes y de cómo hemos utilizado en el asfalto plástico reciclado como un aditivo que puede mejorar algunas propiedades del asfalto y que, bueno, por supuesto, como en todo proceso experimental, debe estudiarse previamente, debe analizarse a escala de laboratorio y debe analizarse a escala real en campo. La presentación que hago está basada en un proyecto que pusimos en Panamá, que le llamamos el piloto en Bacamonte, junto con la ONG Maria Verde, que es una ONG de Panamá que se encarga de ver cómo usar el plástico. Para todos aquellos que quieran tener contacto conmigo, ahí les doy mi Twitter, LGLoria27, más bien si ahí están digitalmente conectados, les agradecería que tuitearan algo de la presentación, y ahí también está mi Facebook profesional, que también es muy utilizado, y está por supuesto el canal de YouTube que tengo y mi correo y mi LinkedIn por si quieren conversar conmigo de distintos temas técnicos. En Costa Rica pues hemos trabajado con el tema de pavimentos verdes desde hace bastantes años a escala de laboratorio, pero no a escala real. Por eso se creó una ley que se llama la Ley del Uso de Materiales Reciclados en Obras de Infraestructura Vial, que fue aprobada en el mes de febrero del 2020. Y también pues lo hemos trabajado en la Universidad de Costa Rica. Básicamente pues hemos trabajado con distintas instituciones, y a través del laboratorio donde yo trabajaba antes, el ANAMI, se han hecho distintas aplicaciones de plástico como material reciclado. Una de las mejores alternativas que hay hoy día para incorporar el plástico es este producto que se llama Resin 8, que es básicamente un material sintético de construcción que utiliza el plástico de desecho que normalmente no es reciclado. ¿Por qué se le llama Resin 8? Bueno, porque básicamente hay categorizados en la industria 7 tipos de plástico. Pues ya les voy a enseñar qué es el Resin 8. Es básicamente una arena cuya composición está altamente dominada por plástico y también tiene cal y también puede tener algún tipo de ceniza. La Ecoarena es un producto que es una alianza de una empresa costarricense que se llama Pedregal y el CRDC, que es el Centro para el Diseño Regenerativo y la Colaboración. Entonces, para ir arrancando en esta misma línea, nosotros sabemos que el problema es el plástico desechado de manera incorrecta. No es realmente el plástico en sí. Y esa es una gran diferencia que hemos querido hacer. El problema es el plástico que no se recicla. Y voy para atrás. Básicamente lo que se llama PIT, que es el plástico tipo 1, o el HDP, ¿verdad?, que es el plástico tipo 2, son muy reciclables 2 o hasta 3 veces por la industria del plástico. No así los tipos de plástico que van del 3 al 7. Aún el PIT y el HDPE
después de 2 o 3 reciclados, ya no funcionan bien, las cadenas poliméricas empiezan a fallar. Pues nosotros sabemos que hay más de 300 millones de toneladas de plástico que se producen y que contaminan nuestros océanos al año y que tienen un efecto de nuestra vegetación, los animales y el ser humano. Actualmente, eso es un dato crítico, ¿verdad? El 90% de los contaminantes del mar son desechos plásticos. Y ahí tenemos una fotografía que lo ilustra de manera muy triste. Entonces, todos sabemos que el plástico tarda cientos de años en descomponerse en el medio ambiente, por lo que se calcula que para el 2050 el peso de los plásticos caído al mar superará el de los peces. Una tonelada de plásticos mezclados que van a un relleno sanitario tienen un factor de emisión de 21,3842 kilogramos de dióxido de carbono. Entonces, vamos a ver rápidamente cómo es la producción de ese material que se llama ecoarena o resinate. Vean, qué interesante, se utiliza energía solar para la producción de la ecoarena. El material se selecciona y se hace una molienda por tipo de plástico. Aquí en la imagen de la derecha pueden ver que se separa, porque de eso depende mucho. No es por eliminar algún tipo de plástico, es que la homogeneidad del producto que uno va a sacar, se ha utilizado en mezcla asfáltica, en bloc de construcción, etcétera, va a variar dependiendo del tipo de plástico que se tenga. Incluso hasta los colores afectan. Entonces, depende de la densidad, se hace la dosificación del tipo de plástico, se genera un proceso de extrusión, donde les decía, pone uno plástico, cal y en algunos casos ceniza, y queda un tipo de estructura como la que se ve a mano derecha, que esos rollitos que se ven ahí deben tener unos 3 centímetros de diámetro, que después se muelen. Y la ecoarena queda como se ve en la figura, en la fotografía, que tiene una distribución similar, una distribución granulométrica muy parecida a de arena manufacturada que se usa en la industria de la construcción. Si uno lo toca, particularmente cuando está muy molida, puede confundir incluso al más conocedor de que eso es arena natural, digamos. Ahí tenemos una fotografía ampliada, ¿verdad? Que nos dice que el material tiene una excelente porosidad, lo que garantiza la adherencia de diferentes materiales aglutinantes. Aquí lo hemos usado en bloc, lo hemos usado en adoquín y estamos ya por construir nuestros primeros tramos experimentales en sitio, en mezcla asfáltica en caliente. También se ha usado en concreto e incluso ya hay una organización completa que tiene de este material. Y hablando de las líneas de producción, pues bueno, ahí está, que se puede vender en tamaños diferentes de 12.5, 9,5 y 6,35 milímetros. Que básicamente, como les decía, es puro plástico. Se han utilizado bloques de concreto, ¿verdad? Que tienen la misma densidad y las mismas características de un bloque normal, ¿verdad? Lo cual es bastante positivo. Hablando del uso del proyecto de plástico reciclado en Panamá, ahí tenemos una foto con el exministro de Transportes de Panamá, con las señoras de la Fundación María Verde, y esto fue un proyecto que fuimos a mezclar el plástico, en una planta continua de mezcla asfáltica. Entonces, ¿qué es lo que queríamos con este experimento? Promover el desecho inteligente, aprovechando los materiales contaminantes al ambiente. Impulsar el desarrollo de tecnologías amigables con el ambiente y participar a las comunidades y crear conciencia ambiental. Todo el fenómeno social del reciclado y de tomar el plástico de donde está tirado, eso es muy interesante y genera trabajo. Entonces, en general, se quería analizar el desempeño de la mezcla asfáltica, analizando las propiedades físico-químicas de los plásticos utilizados, diseñando y produciendo
una mezcla asfáltica modificada con plástico y generar una estructura de pavimento que pudiera utilizar esa mezcla asfáltica modificada. Entonces, por lo tanto, construimos 2 tramos de prueba, uno en Bacamonte y uno en Chiriquí, en el norte de Panamá. Bacamonte es cerca de Ciudad de Panamá, y se evaluó el desempeño de la estructura a partir de técnicas de efectometría de campo, resistencia al deslizamiento y regularidad superficial. Algo que es muy importante, que siempre me preguntan, ¿cómo es que uno incorpora el plástico? Hay distintas formas. Ya vimos la ecoarena o el Resinate. Para mí esa es la mejor forma, como un agregado o adicional, una tolva adicional de agregado, pero también puede hacerse a través de la modificación del ligante asfáltico en tanque. Pueden utilizarse los agregados recubiertos de plástico, aunque esto no es tan común, o sustitución de agregado, que es básicamente lo que hace la ecoarena, o que es más controlado, o lo que hicimos en este plan en Panamá, de moler el plástico en pedacitos, digamos de 1 por 3 centímetros en general, y eso ponerlo, revolverlo con la arena y después que pasara al proceso de producción. Como les decía, en Costa Rica teníamos 20 años de hacer investigación a nivel de laboratorio, pero nos hacía falta hacer tramos experimentales y bueno, ya lo estamos logrando. Entonces, básicamente, como les decía, un análisis en laboratorio, análisis del proceso de campo, ¿verdad? Todo el tema de la producción y colocación, ensayos de desempeño en campo y, por supuesto, análisis de desempeño con tráfico real, con instrumentación en estos aspectos medidos. Aquí se muestra básicamente lo que es este es el tipo de plástico, ¿verdad? El plástico molido y un ejemplo de cómo se mezcla en laboratorio, ¿verdad? Aquí tenemos un pequeño video. El plástico da la ventaja de que conserva bastante bien la temperatura de mezclado. Que los que están en el área de carretera saben que mezcla asfáltica es muy importante. Bueno, ahí sigue el proceso de mezclado, ¿verdad? Voy a adelantarlo un poquito para que vean que bastante bien la mezcla. Esto a nivel de laboratorio, ya cuando fuimos a escala real no fue tan fácil y de ahí que el experimento generó algunas recomendaciones. Vean, por ejemplo, se obtiene una distribución homogénea del material. Y ahí se nota una pastilla, una probeta de mezcla asfáltica compactada con la metodología de compactador giratorio SuperPave. Y dependiendo del volumen de plástico o de la cantidad, perdón, de plástico, sí detectamos cambios volumétricos en la mezcla. Ahí se puede ver la diferencia de volumen entre una pastilla que usaba 10% a una pastilla que usaba 30% de plástico. Entonces ahí son cosas que hay que tener cuidado a la hora de hacer control en campo. Nos dimos cuenta, ese es un ensayo de Rueda de Hamburgo, si se usaba un porcentaje de plástico muy alto, se iban a generar problemas de adherencia en la mezcla asfáltica. Y esto entonces había que tener cuidado. Por eso optamos por utilizar porcentajes de plástico más bajos. Ahí hay un ejemplo de una prueba de compactación que se hizo en ensayos a escala real acelerada de la NAME en la Universidad de Costa Rica. Lo que quería determinar era si un bache podía, con plástico, podía mezclarse bien. Y se hicieron algunos ensayos de laboratorio de termogravimetría y de calorimetría diferencial que eran muy importantes. Y ahí lo muestro. En el gráfico de la izquierda, que es un gráfico de calorimetría diferencial, se puede ver que hay un pico inverso que se muestra ahí que habla de una temperatura de 121
0.6 grados. ¿Eso qué quiere decir? Que al meterle energía o un flujo de calor a ese plástico, que en este caso es una bolsa de polietileno, hasta los 121.6 grados el material está en estado sólido, pero a partir de ese punto el material funde. ¿Y por qué esto es importante? Porque sabemos que la mezcla asfáltica se hace generalmente a más de 50 grados. Entonces quiere decir que a esa temperatura de mezclado el plástico va a estar completamente fundido. Luego hicimos el TGA, que es termogravimetría. La línea roja es la que corresponde a la bolsa de polietileno. Y nos damos cuenta que hay una temperatura de 423 grados que genera un cambio de pendiente importante, que es esto que se muestra aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que hasta los 423 grados tenemos la misma molécula de polietileno. O sea, no hay un cambio de material. Y si ustedes ven, la curva roja sí viene como bajando un poquito. Nos dimos cuenta que había cierta contaminación en la bolsa esta de plástico que estábamos moliendo y que eso generaba algún tipo de contaminación que ya les voy a decir qué era. Ahorita les muestro. También calculamos espectro Raman y espectro infrarrojo. Nos dimos cuenta que el plástico ese que teníamos de las bolsas que recubren el banano en los bananales aquí en Costa Rica era polietileno de alta densidad. Y nos dimos cuenta en el infrarrojo que el mayor cambio entre el asfalto virgen, que era un asfalto AC30, y la bolsa de polietileno estaba en las tensiones de hidrocarburos y aminas aromáticas. O sea que sí habían cambios importantes. Lo que les decía, había que tener un poquito de cuidado con esa curva que venía bajando, que es esta, la verde, que hablaba de un 6,6% de masa. Bueno, el vapor que salía del TGA lo metimos en un espectro infrarrojo y nos dimos cuenta que la tensión que estaba mostrándose ahí eran cloropirifos, que son una sustancia tóxica. Y eso lo que nos dijo es que las bolsas teníamos que lavarlas mejor antes de llevarlas al proceso de molienda para que no tuvieran más de esta sustancia que con el calor se iba a ir a la atmósfera. Entonces vean cómo un experimento que podría ser tan sencillo, utilizando las herramientas que nos da la ingeniería de materiales, podemos determinar si la tecnología es buena o es mala, etc. Luego se hizo riología del material. Yo supongo que los que trabajan en riología saben que las pruebas normales de riología de Sharp no funcionan para materiales modificados. Entonces, por ejemplo, vean este ensayo, que es un ensayo de deformación permanente. La línea roja es el AC30 asfalto virgen o asfalto base que usamos. Y abajo está, entre más alto después del ensayo, más se deforma el material. Entre más bajo menos se deforma. Vean que la bolsa de polietileno es la segunda curva, la que está ahí, o la segunda línea, inmediatamente abajo de la línea roja. Y eso lo que quiere decir es que reduce la deformación permanente del asfalto. Tal vez no tanto como un polímero SBR o SBS que está ahí abajo, pero sí disminuye la deformación permanente. Entonces son cosas interesantes, resultados interesantes de hacer este tipo de experimento. Vean qué interesante, hicimos pruebas de microscopía de fuerza atómica. Pues se ve a la izquierda con sus típicas estructuras de lomo de abeja y lo que se llama catanafaz, hiperfaz, etc. Y vean qué interesante a la derecha, donde se ve el asfalto modificado con plástico. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque sigue siendo asfalto, por decirlo así, su morfología cambió radicalmente. Sigue siendo un material que aglutina, sigue siendo un material que pega, pero su morfología ya no corresponde con la morfología de un asfalto puro. Y eso fue determinado, como les decía, a través de microscopía de fuerza atómica. Entonces son cosas que uno va aprendiendo, ¿verdad? En el primer proyecto que se hizo en la autopista Arraiján La Chorrera en Panamá, que ahí está la figura, hicimos tramos con un 1% y otro tramo con un 2% a la par, ¿verdad? Para ver qué era lo que pasaba. Y aquí tenemos
lo que les decía, ¿cómo fue que lo mezclamos? Fue una dosificación por volumen. Ustedes me pueden decir que eso no es lo mejor y yo se los voy a aceptar, pero teníamos que solucionar de alguna manera. Nos daba miedo que el viento volara el plástico de las tolvas o de la banda transportadora, pero eso afortunadamente no pasó. Y les pongo un video del proceso de mezclado. ¿Ok? Y luego vean cómo el plástico va revuelto con el agregado a mano derecha y eso va entrando al tambor mezclador, que en este caso era de flujo paralelo, pero no hubo problema. Sí se volaba un poquito el plástico, pero no mucho. Pues bueno, se puso una base granular. La producción se hizo en las plantas del Ministerio de Obras Públicas de Panamá. Ahí está la colocación, ahí se ve la mezcla asfáltica, compactada. Luego, bueno, hicimos deflectometría de impacto, regularidad superficial con IRI, resistencia al deslizamiento con grip tester. Y también en este momento, en Costa Rica, en el ANAME, ese laboratorio que se muestra en la foto, se está haciendo, observabas, ya hay pistas construidas con plástico modificado, con mezcla asfáltica modificada con plástico para analizar el desempeño a escala real acelerada en laboratorio. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque en escala natural uno puede controlar mejor el experimento. Entonces, ¿cómo era esta mezcla modificada la Panamá? Por ejemplo, la de 1% de plástico con un 6% de asfalto y 93% de agregados. Bueno, en una probeta de mezcla asfáltica como la que se muestra a la derecha, Super Pave, básicamente se ponen o equivale a poner 4 botellas estándar en 4 kilogramos de mezcla asfáltica. Es una relación bastante común. Pues, por ejemplo, 20 toneladas de mezcla asfáltica implican 6.500 botellas genéricas de 6.000 mililitros. Entonces, en el proyecto en Bacamonte, en Arraiján, en Panamá, 40 toneladas al 1% equivalían a 13.000 botellas de 600 mililitros. En donde se puso 2%, que fueron 30 toneladas, entonces se colocaron casi 20.000 botellas de 600 mililitros. En un tramo en Chiriquí, en el norte de Panamá, se colocaron 110 toneladas al 8%, lo que es equivalente a 323 botellas plásticas de 600 mililitros. Ahí está el tramo en Bacamonte, Arraiján. Y aquí está el tramo en Chiriquí. Vean estas partes de la... Si ustedes ven aquí en esta foto, ahí está ya terminado. El tramo de la derecha, hubo como un poquito se veía un poco el plástico expuesto, porque utilizamos, como les decía, partículas de 1 centímetro por 3 centímetros. Ya después nos dimos cuenta que lo mejor era bajar a 1 por 1 centímetro cuando se utiliza el plástico de esta manera. Sin embargo, ustedes ven que en el tramo de la izquierda, el acabado es bastante bueno, la textura fue muy buena, la resistencia del pavimento en general, sus propiedades mecánicas muy buenas. Y bueno, aquí rápidamente el equipo de trabajo, ¿verdad? No voy a hablar mucho, agradezco mucho a mi colega, el doctor José Pablo Aguiar Moya, que ha trabajado conmigo por 18 años en estos temas, y todas las personas de la Fundación María Verde y los del Ministerio de Obras Públicas de Transportes de Panamá, que también colaboraron. Y bueno, eso es lo que les quería presentar acerca del uso de plástico como modificador en el asfalto, plástico reciclado como modificador en el asfalto. Quedo abierto a preguntas que tengan, estoy para servirles. Ingeniero, muchas gracias.
vamos a transmitirle las consultas que tenemos aquí en el auditorio e invitamos a las demás personas que tengan consultas para poder realizárselas aquí al ingeniero. Vamos a empezar, ¿sí? Y bueno, Darwin Castillo hace una pregunta. ¿Cuánto fue el peso unitario de la briqueta con el óptimo contenido de cemento asfáltico? Como decía, es el peso unitario normal, en realidad lo que se utiliza es gravedad específica bruta. Claro. Era 2,30 y algo. Bueno, Efraín Ventura hace una consulta, ingeniero. ¿Se han tenido la oportunidad de probar estos proyectos con este tipo de material de desecho asfáltico ya en un proyecto allá en Costa Rica? En Costa Rica vamos a colocar dentro de 2 semanas en una carretera de alta densidad 800 metros con un tratamiento control y 3 tratamientos con 3 porcentajes de plástico. Muy bien, ingeniero. ¿Cómo se comporta el pavimento con estos aditivos con el tema de las lluvias? No, desde el laboratorio ya habíamos determinado que la resistencia al daño por humedad no disminuía, funcionaba. Se hicieron ensayos, el clásico, ¿verdad? Que es el de tensión diametral retenida, y se hicieron ensayos en rueda de Hamburgo, y con los porcentajes adecuados, no porcentajes muy altos, con porcentajes, digamos, de menos de un 5%, siempre dio bien la resistencia al daño por humedad. Muy bien. Darwin Cornelio pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos moler el plástico de 1 a 3 centímetros en grandes cantidades? Hay que tener una maquinita de molienda especial. Ya en Panamá la tienen, la diseñaron ellos mismos, la gente de María Verde, y aquí en Costa Rica yo asesoro a esa empresa que les mostré al principio, Pedregal. Ellos ya tienen una máquina que muele bastante rápido y en partículas muy pequeñas, casi que menores de 1 centímetro, pero ya van a construir una fábrica, una operación muchísimo más grande que va a poder servir para consumir todo el plástico que hay en Costa Rica. Muy bien, ingeniero. Gabriela Mendoza hace una consulta. ¿Podría darnos pautas para la realización de la arena plástica para una simulación en laboratorio? Muchas gracias. Podemos hablar luego porque eso es una propiedad, eso tiene derechos de autor, ¿verdad? Ah, perfecto. Es un producto comercial patentado. Por eso no la formulación ni nada por el estilo. ¿Se hizo alguna comparación de costos respecto a las carpetas asfálticas tradicionales? Sí, costaba un 7% más caro. Que hay que meterle un poquito más de energía al proceso de mezclado y por el proceso por el proceso previo del plástico, ¿verdad? Muchas veces la gente piensa, y aquí acabo de aclarar, que las tecnologías ecológicas son más baratas, y en realidad muchas veces es todo lo contrario, porque requieren de algunos procesos adicionales. Muy bien, muchas gracias, ingeniero. Bueno, hacen una pregunta muy interesante, ¿no? Respecto del mantenimiento de las carpetas asfálticas con este tipo de aditivos. ¿Hay algunas recomendaciones? ¿Se han hecho algunos ensayos, algunas recomendaciones al respecto? Es una mezcla asfáltica como cualquier otra. Particularmente lo que se hace con Ecoarena, ni siquiera se nota que tiene plástico. Y como les decía, si se corta el plástico, si se reduce bastante su tamaño, eso se funde. Por eso es tan importante lo que nos decía el DSC, la calorimetría diferencial. Sabemos que a los 160 grados, 150, se funde también, que no es evidente al ojo humano, y entonces eso es reciclable. El mantenimiento es el mismo mantenimiento de una capa normal. Muy bien. Muchas gracias, es una muy buena pregunta. Tenemos otra pregunta de Rafael Estrada Escalante. Le dice, ingeniero Luis Guillermo, muy buenas tardes. Después de realizar los tramos en Arraiján y Chiriquí, ¿se hicieron evaluaciones del estado de carreteras después de un cierto tiempo de pavimento en cuanto a desprendimiento o stripping, daños por humedad inducida, abollamientos, fatiga? Y una segunda pregunta sería, ¿en cuánto porcentaje de vacíos se llegó una vez compactada la superficie de rodadura? Vamos a ver,
Sí, el tramo en Arraiján no funcionó muy bien, pero no fue por un tema de plástico, sino por un tema constructivo, ¿verdad? Que es importante, es una buena pregunta. El tramo en Chiriquí quedó perfecto y no tuvo, sí, como les decía, se veía alguna partícula de plástico salida, pero particularmente en el carril derecho, pero ha tenido un excelente desempeño, según me dicen todavía, porque está en seguimiento aún. Luego, sí se hizo fatiga de deformación permanente y dieron muy bien. La deformación permanente dio, pues, como se espera, un material más rígido muy bien. La fatiga dio muy ajustada, pero apenas pasó los criterios, por lo menos los criterios de Costa Rica, con los que debo decir yo, aunque soy uno de los creadores, no estoy muy de acuerdo. Muy bien, ingeniero. Aquí Juan Casuri hace otra consulta. Dice, ¿cuál es el comportamiento del asfalto con esta mezcla en climas mayores a 3.000 metros sobre el nivel del mar y el costo por metro? Bueno, ya dijo lo del costo. El costo es es un 7% más caro. Ajá. No lo sé porque hay que investigarlo, ¿verdad? Podría decirle cosas, yo desde el laboratorio podría predecir muchas cosas, con ensayos dinámicos, con envejecimiento, con análisis ultravioleta, pero esa pregunta me la han hecho muchas veces en Perú y Bolivia, y eso no se puede saber si uno no hace investigación previa. Muy bien, ingeniero, muchas gracias. Dice, Dani López pregunta, ¿el plástico cuánto ayuda en la resiliencia de la carpeta asfáltica y para qué tipos de vías sería recomendable su uso de asfalto con plástico? Y si, bueno, hasta ahí va la pregunta. Cuando me dicen resiliencia, no sé a qué se refiere, si se refiere a la propiedad mecánica de resiliencia o la resiliencia ambiental. En el tema ambiental, definitivamente, ¿verdad? Hay una reducción de huella de carbono, se está utilizando un material de desecho, etcétera, etcétera. Y como propiedad mecánica, vamos a ver, lo que menos, cuando uno hace una modificación de este tipo, y eso se los digo porque uno entiende que la gente de los polímeros está un poco escéptica, porque el negocio de la gente de polímeros es vender polímeros. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero lo que uno espera cuando está en una tecnología innovadora de estas es que las propiedades no disminuyan. Yo les puedo decir que mecánicamente funciona también como una mezcla cualquiera y que tiene una gran resistencia a la deformación permanente, que es lo típico cuando uno rigidiza el asfalto. Por cierto que creo que Rafael Estrada me preguntó lo del porcentaje de compactación, se llega perfectamente al 7% de vacíos, que es la especificación en campo. Muy bien, ingeniero. Tenemos muchísimas preguntas el día de hoy. Su tema ha sido muy, muy interesante. Porque aquí en el Perú tenemos muchísimo desperdicio de plástico y sería una excelente manera de utilizarlo. James Resurrección Guamán dice, una vez cumpla su vida útil, ¿este tipo de carpeta asfáltica se podría usar como asfalto reciclado? Ya que mencionó que el plástico, a más usos, puede perder sus enlaces poliméricos. No, sí, claro que puede usarse como... No, lo que les decía que puede perder los enlaces poliméricos es cuando uno recicla plástico, por ejemplo, en botellas 2, 3 veces. Entonces ya la botella, después de la tercera reciclada, no está tan bien. Pero sí, claro que se puede reciclar, es perfectamente reciclable. Muy bien. Tenemos muchas consultas, vamos a tratar de hacerlas muchas. Bueno, aquí Stevens Villanueva tiene una pregunta, dice, ¿qué patologías serían las más propensas a existir con este tipo de sistemas? Muchas gracias por la respuesta. Fatiga, como primera, como gran inicial problema, ¿verdad? Eventualmente si está mal diseñado, eso si está mal diseñada la mezcla. Y de nuevo, ¿por qué? Porque como es un material mucho más rígido, puede hacer que tenga a hacerse frágil. Recuerden que a los ingenieros de materiales no nos da miedo tener un material muy rígido, lo que no queremos es que sea frágil. Entonces puede hacer que llegue a algún límite de fragilidad que no convenga. Entonces eso es lo primero. Yo diría segundo, daño por humedad y nunca deformación permanente. Muy bien, ingeniero, aquí tenemos otra pregunta de Gabriela Mendoza, dice, disculpe, ¿podría decirnos cuál fue la temperatura a la cual se calentaron los agregados y respectivamente el asfalto para el mezclado en caliente? La temperatura de los agregados, yo creo que pasamos de 200 grados, como 180 grados, y el asfalto entró como a 155. Muy bien, muchas gracias, ingeniero. Preguntan mucho acerca de la ecuación para poder saber cuántas botellas se necesitan por cada, para la dosificación, ¿no?
Eso hay que calcularlo, ¿verdad? Pero les voy a mostrar esto. Tal vez pueda hacer que les sirva, ¿verdad? Sí, claro que sí. Aquí está. No es una regla de 3, pero más o menos es esta. 40 toneladas al 1% son 13,000 botellas. O sea, 20 toneladas al 1% equivalen a 6,500 botellas. Esa es la relación que podrían utilizar y es bastante confiable. Muy bien, ingeniero. Aquí tenemos una pregunta, creo que en la que vamos a pedirle que se explaye lo más que pueda. Alonso Tiburcio hace una pregunta muy importante para nuestro país, saludando a todo el país de Costa Rica, donde tenemos un excelente nivel de profesionales y pertenecemos todos a un gran pueblo que es Latinoamérica. Y tenemos esta gran pregunta, dice, ¿qué recomendaciones podría brindar para que la academia local colabore con la implementación de plástico reciclado como aditivo en asfalto de las obras viales del Perú? De mi época en Estados Unidos, aprendí que la academia, el gobierno, sea local o central, o estatal o provincial, y la industria tienen que trabajar de la mano. No hay tal separación, son como las 3 patas de un banco. Y yo entiendo que hay a veces recelos y rivalidades, ¿verdad? Pero definitivamente la academia tiene que ofrecer alternativas de investigación, desarrollo e implementación de tecnologías que beneficien a la sociedad. Entonces, definitivamente en este tipo de temas, la academia debe hacer investigación fundamental convertida en aplicada, y de ahí esa investigación aplicada hay que convertirla en tecnología, que ahí es donde entran los privados, los contratistas, los gobiernos. Y entre todos tienen que participar. Por ejemplo, en este caso, yo les hablé hace un ratito de la ley 20570, que es de uso de material reciclado en pavimento. Esa ley la escribí yo en la parte técnica y un exdiputado la parte política. Entonces, ven, ese tipo de cosas tiene que hacerla uno desde la academia, no conformarse solamente con hacer la investigación ella, sino tratar de implementarla. Por supuesto, pensando en el beneficio de la sociedad. Muy bien, ingeniero. Muchísimas gracias por sus respuestas. Vamos a hacerle un par más. Déjenos seleccionarlas. A ver, Rafael Estrada sigue haciendo más consultas. Dice, la adición en planta del plástico se da después del quemador de planta, al igual que una adición de RAP, o juntamente con los agregados. ¿Cuál es su recomendación personal? Gracias. Es que eso depende, porque por ejemplo la planta que usamos en Panamá no tenía para meter RAP, entonces usamos lo que teníamos, ¿verdad? No estoy seguro de que meterlo por el RAP sea lo mejor. Bueno, podría utilizarse por el RAP en el caso de que la adición sea como en este caso en seco. Como les decía, yo prefiero o tecnologías como la de Ecuarena o que el mezclado sea en tanque para mayor homogeneidad. Muy bien, ingeniero. Aquí hay otra pregunta muy importante. Paul Fajardo hace la consulta en Facebook que dice, ¿hay algún agente físico o químico particular que pueda generar deterioro a este tipo de carpetas asfálticas? ¿Cómo se puede medir la durabilidad frente a las carpetas tradicionales? Y otra, ¿es conveniente económicamente frente a las tradicionales o su valor agregado es por ser una tecnología verde? No hay ningún efecto. O sea, lo mismo que le pasa a una mezcla asfáltica convencional es lo que le pasa a esto. Pues no hay diferencia. Después, ¿cuál es la durabilidad? Como les decía, resistencia al daño por humedad no la empeora, no la mejora. Resistencia a la deformación permanente, analizada en rueda de Hamburgo, analizada en CRIS repetitivo, analizado en APA, sí la mejora muchísimo. Ya es una ganancia importante. Fatiga, no, fatiga hay que tenerle cuidado, hay que analizarla bien para que no fallen en algún criterio de fatiga, el que usted quiera, fatiga en 4 puntos, diga trapezoidal, es semicircular, etcétera.
Y como decía, el precio sube un 7%, y la gran ganancia es que es una tecnología sostenible. No es tanto el tema del costo en sí, sino que es sostenible. Muy bien, ingeniero. Álvaro Yataco hace una pregunta también muy interesante, ¿no? Si han hecho alguna aplicación o experimentación respecto de la adición de esta tecnología en pavimentos rígidos. No, en pavimentos rígidos todavía no. Sí, bueno, lo hemos usado en adoquines, y sí se ha usado mucho en adoquines en Costa Rica, pero en un pavimento con concreto de cemento Portland todavía no. Pero ya viene, porque ahorita yo estoy haciendo un esquema experimental con 28 diseños de concreto para construcción de vivienda y edificios, y eso pasarlo a la carretera es muy sencillo. Muy bien, ingeniero. Aquí hacen una pregunta muy interesante. Rodrigo Ceballos dice, ¿cuál es la resistencia a los rayos ultravioleta? ¿Es similar a los asfaltos modificados con polímeros SBS? Es muy parecida no puedo saber lo de los polímeros SBS, tendría que estudiarlo un poco, porque vean, para ese tipo de cosas no hay recetas, ¿verdad? Pero lo que le puedo decir es que es muy similar a la de una mezcla asfáltica tradicional. Muy bien. A ver, veamos si hay algún par de preguntas más. Bueno, aquí tenemos una pregunta de Vladimir Pazmino. Dice, buenas tardes. ¿Cómo se puede estimar el nuevo coeficiente estructural de la HMA más plástico referente a una HMA normal? Esto para el cálculo del número estructural SNI. Se puede calcular como se calcula cualquier número estructural, ¿verdad? Que es básicamente determinando, digamos, por ejemplo, el módulo del material, y eso se compara contra las curvas de la AASHTO. Aunque lo mejor, o sea, el número estructural se calcula como cualquier otro número estructural, es exactamente igual. Si usted me dice cómo se compara, probablemente sea más alto, puede ser por ahí de 0.5, 0.52. Lo que pasa es que ya en diseño moderno de pavimentos, el número estructural es un concepto absolutamente obsoleto, y lo que importa más es el módulo dinámico, por ejemplo. Ese sí se lo calculo, y le puedo decir de nuevo que en temperaturas altas y en temperaturas bajas muchas veces funciona mucho mejor que la mezcla asfáltica. Para velocidades altas no tanto. Pero bueno, recuerden que la mezcla asfáltica es un material viscoelástico, termoplástico, cuyas propiedades varían dependiendo de la frecuencia de carga y de la temperatura. Entonces, el coeficiente estructural, por factor de seguridad, puede usar 0,44. Yo lo he usado en algunos casos en 0,54, utilizando un estudio del ENCAR que lo recalcula. Entonces, no hay ninguna diferencia con el cálculo normal de un número estructural, pero si usted quiere hacer un diseño fino, realmente utilice mejor el módulo dinámico del material. Muy bien, ingeniero. Hay dos preguntas más que nos gustaría hacerle. Muchas gracias por todas sus respuestas. Muchas gracias por compartir con toda la comunidad de ingeniería del Perú sus conocimientos y experiencia el día de hoy. Bueno, hay una pregunta bien recurrente que es esta. A ver, dice, ¿la incorporación del plástico reciclado también se puede hacer mediante vía húmeda? Sí, claro, lo que les decía, que se puede hacer en tanque. Lo que pasa es que el tanque tiene que ser un tanque como el que se usa para mezclar el Valoy, ¿verdad? Tiene que tener recirculación, temperatura y ¿cómo se llama? Y motores de corte. Muy bien, muchas gracias, ingeniero. Y la otra pregunta recurrente que también ha habido en las redes, en los cientos de comentarios que han habido, es acerca del reforzamiento de la mezcla para lo que sería la base, la subbase o la subrasante con este tratamiento con plástico. Si conoce usted algún estudio o algún efecto que le da este reforzamiento a esas otras capas de las carreteras. Vean, de esto hay mucho escrito, particularmente en Europa, aunque en los últimos 3 años en Estados Unidos también se ha empezado a trabajar. Como les decía, de nuevo,
cuando uno piensa como ingeniero de materiales en una carpeta asfáltica, primero, una carpeta asfáltica nunca puede cumplir por sí sola contra todos los tipos de deterioro. O es muy buena en fatiga o es muy buena en deformación. Si tiene mucho asfalto, es buena en resistencia al daño por humedad, pero es mala en deformación, etcétera. Por eso, en pavimentos importantes se recomienda poner 2 capas, una antideformación permanente arriba y una antifatiga abajo. Pero lo que les decía, esta capa o este material tiene propiedades mecánicas. Cuando hablo de mecánicas me refiero a módulo de resiliencia o módulo dinámico, resistencia a fatiga y resistencia a deformación permanente, muy similares a las de una mezcla asfáltica modificada con un polímero que rigidiza. Entonces, usted espera que esta capa no tenga deformación permanente en muy corto plazo, pues es ideal como capa de red y que puede ser sustituida después de 7 años, 10 años, dependiendo del mantenimiento que uno haga. Entonces, sí aporta más que una mezcla tradicional y eso protege la estructura de base de sus bases y su lasante que uno tiene debajo. Muy bien, ingeniero. Y ahora sí, la última consulta, porque creo que hemos respondido a la mayoría de todas. Muchas gracias a todos también por sus consultas. Julio Alfaro dice, ingeniero, respecto a la resistencia a las diferentes temperaturas o gradientes térmicas, ¿hay algún estudio o proyección que pueda funcionar bajo esta condición? Ya que en el Perú tenemos muchas vías que sufren por estas características. Muchas gracias. No existe ningún estudio, se lo digo porque lo he estudiado por muchos años. Esa investigación, se lo he dicho a muchos colegas profesores en Perú y en Bolivia, no se va a hacer en Estados Unidos, no se va a hacer en Francia, no se va a hacer en Oceanía, se tiene que hacer en el Perú o en Bolivia, porque el fenómeno de gradiente térmico que tienen ustedes es único en el mundo por las alturas, por la forma en que entran los rayos ultravioleta, y eso hay que estudiarlo con mucha seriedad. Entonces casi no existe porque es un fenómeno muy particular de ustedes. A mí me ha tocado trabajar mucho en Bolivia y Perú y esto lo hemos venido conversando muchas veces. Ustedes tienen a bien, con mucho gusto lo estudiamos si quieren, pero necesita formalidad, necesita un laboratorio muy competente para poder entender ese fenómeno que en el caso de ustedes es muy particular. Ingeniero, muchas gracias y pues queda abierta la posibilidad para el contacto con el ingeniero Luis Guillermo Loria, que el día de hoy se ha presentado con nosotros con este tema tan interesante como es el uso de plástico reciclado como aditivo en el asfalto. Muchas gracias por toda su presentación. Seguramente va a desencadenar muchísima investigación para todos los diferentes efectos que ha usted mencionado el día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que han sido casi 300 personas, más de 300 personas en YouTube y más de 600 personas en Facebook que se han conectado para escucharlo el día de hoy. Ingeniero, muchas gracias y pues lo invito a dar sus palabras finales, recomendaciones finales, motivación a todos los que lo están escuchando. Primero, agradecer por la invitación, muy contento, no me imaginé que tanta gente fuera a ver la presentación hoy. Como les digo, ahí está mi Twitter, ahí está mi Facebook profesional, yo estoy para servirles, yo no me guardo nada, yo creo que como académico que soy, uno tiene que colaborar en lo que uno pueda y está en sus manos, y estoy para servirles y cualquier cosa, pues con muchísimo gusto. Ingeniero, muchas gracias. Listo. Bueno, ese ha sido el seminario del día de hoy, el uso de plástico reciclado como aditivos en el asfalto. Y para recordarles la programación de esta semana, recuerden que el día de hoy teníamos programado el tema de la anticonstitucionalidad que tuvo que ser reemplazado porque la norma ya fue corregida en nuestro país. Mañana tenemos al ingeniero Dani Murguia, que es investigador en Inglaterra y nos va a hablar de recomendaciones para el Plan BIM Perú. Y pues es un caso muy interesante que les recomiendo a todos presenciar el día de mañana. El día miércoles tenemos 2 presentaciones, la primera a la 1 de la tarde con el ingeniero Marco Cruzado respecto de más temas respecto del COVID-19 y a las 3 de la tarde tenemos el puente bicentenario Miraflores Barranco con el gran ingeniero Jack López Acuña. El día jueves tenemos a Walter Meléndez desde Chile con el tema protocolos y acciones preventivas para el reinicio de obras de construcción frente al COVID en el caso de Chile. Es un ingeniero peruano que triunfa en Chile que nos va a hablar de estos protocolos
sanitarios que en Chile, pues prácticamente igual que en Costa Rica, nunca se han detenido. Y el día viernes tenemos al ingeniero Pedro Gutiérrez desde Alemania, otro peruano triunfando en el exterior, que nos va a hablar del monitoreo real de producción en obra. Tenemos una excelente semana que ha iniciado el día de hoy con esta excelente charla, gracias al ingeniero Luis Guillermo Loria. Muchas gracias a todos y no se olviden que a las 5 de la tarde tenemos el primer taller de los 4 que se van a hacer respecto de modelado de estructuras con la herramienta Autodesk Tecla con la empresa Construsoft. Nos vemos a las 5 de la tarde. Muchas gracias a todos, que tengan un buen inicio de semana. Muchas gracias por estar con nosotros y reciban el saludo del ingeniero Elías y del capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Gracias a todos.